Good afternoon, family. Buenas tardes, familia. It is truly an honor and a privilege for me to be with you all today. Realmente es un privilegio y honor para mí estar con ustedes en esta tarde. It is my first time in South America, Es mi primera vez en Sudamérica and I am here with my wife, Umpile. y estoy aquí con mi esposa Euclides. And I must say, our testimony of this place, Y como testimonio debo decir, that this is home away from home. esto es como sentirse en casa. You have welcomed us so well, Y como nos han dado ustedes una bienvenida tan cálida, and we truly enjoy being with you all. y realmente disfrutamos estar con ustedes todos. Let me give honor where honor is due Déjenme dar honor donde el honor es debido, by honoring my spiritual parents, Dr. Ben and Sonia Kleinans. por medio de honrar a mis padres espirituales, al Dr. Ben y Sonia Kleinans. I am what I am today based on their faithful labor in the word. Soy lo que soy hoy por el trabajo fiel de ellos en mí. And I'm also here today based on the example of the life that they live. Y también estoy aquí basado en el ejemplo de la vida que ellos viven. So I really honor and celebrate them today. Así que otorgo honor a ellos y celebro la vida de ellos hoy. Let me also honor Pastor Alex and Vanessa. También déjenme honrar al pastor Alex y Vanessa. I said to them earlier this morning Y tempranito esta mañana yo les dije that when we walked into this place, que cuando entramos a este lugar, we really sensed that the grace that is on the Father is on the sons. que lo mismo que está en el Padre está en los hijos. La misma gracia en el Padre que en los hijos. So they represent Dr. Ben so well. Así que ellos representan al Dr. Ben también. Because everything we have experienced is in excellence. Porque todo lo que experimentamos está en excelencia. So can we give them a hand? Así que pueden aplaudirlos a ellos. So let us go straight into the word. Vamos a ir a meternos en la palabra. The title of my message is The Healing of Nations. El título de mi mensaje es La sanidad de las naciones. And our scripture is in Luke chapter 10. Y nuestra escritura está en Lucas capítulo 10. We will read verse 8 and verse 9. Vamos a leer el versículo 8 y 9. It says, "Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que se les ponga delante. Heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near to you. Sanen a los enfermos que en ella haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. So now when we study this scripture, there are a couple of things we need to think of. Cuando estudiamos esta escritura, hay un par de cosas en las cuales debemos pensar. In this scripture, Jesus is talking to the 72 disciples. Acá, cuando Jesús está hablando en esta escritura, le habla a los 72 discípulos. And he is sending them to go into different towns. Y Él los está enviando a ir a diferentes aldeas. And their mandate is to go ahead of him. Y el principal objetivo es que vayan delante de Él. So they were sent out 2 by 2. Y eran enviados de 2 en 2. And wherever they would go, Jesus would then follow after. Y a donde ellos iban, luego Jesús los seguía. So this is a similar picture to the mandate of John the Baptist, Es un mandato similar al de Juan el Bautista, who was called to prepare the way of the Lord. el cual fue llamado a preparar el camino del Señor. So this is the same thing that these disciples are doing. Y es lo mismo que estos discípulos están haciendo. So their mandate is to usher Christ into the different towns they are going to. El principal objetivo de ellos es introducir a Cristo a las diferentes aldeas a donde ellos fueron llamados. Now, as they do that, there is something that Jesus commands them to do. Pero hay algo que Jesús les da el mandato para realizar. He says they must heal the sick.
Él les dijo que deberían sanar a los enfermos and say the kingdom of God is near. y decirles, el reino de Dios está cercano. Now, I'm going to break open these scriptures Voy a abrir las escrituras and then let us see what the Lord is saying to us today. y para que podamos ver lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. So now, the word that is used here for sick means the following. La palabra que se usa acá para sanar significa lo siguiente. It means someone who has lost their strength. Not for heal, for sick. Yes, so sick, it is the word, it means strengthless, someone who is feeble or weak. La palabra que se usa acá para enfermo es alguien sin fuerza o sin fortaleza, débil o frágil. And it also means someone who is impotent. Y también significa alguien impotente. So this is someone who can't have children. Alguien que no puede tener hijos significa. Now, what this means is that Lo que significa es lo siguiente. this is someone who is unable to function in God's design. Significa que es alguien incapaz de funcionar en el diseño divino. When someone is sick, they are unable to be fruitful and multiply. Cuando alguien está enfermo, es incapaz de ser fructífero y multiplicarse. So sickness speaks to us about the lie of sin. Lo que está hablando la enfermedad, está hablando de la mentira del pecado. And this lie is taught by religion. Y esta mentira del pecado es enseñada por la religión. And it is taught to make people believe that they are weak, Y esto lo hace para hacer a la gente creer que son débiles, so that they can depend on the systems of men. para que ellos puedan depender de sistemas de hombres. This is why religion is about sin management. Por eso la religión se trata de la gestión o manejo del pecado. There's no life in religion. No hay vida en la religión. Religion is anti-relationships. La religión es antirrelacional. This is the lie that we're going to receive from sin. Y esta es la mentira que vamos a recibir del pecado. The lie of sin is saying that God is far away from you La mentira del pecado te dice que Dios está muy lejos de ti. because you have this thing called a sin nature. Porque tú tienes esta cosa llamada naturaleza pecaminosa. So now you need to labor to remove this sin. Así que ahora tú tienes que trabajar laboriosamente para quitar ese pecado. And now you need to labor to try to get close to God. Y ahora tienes que trabajar laboriosamente para intentar acercarte a Dios. And while you work hard, the system of men is a middleman. Y mientras trabajas laboriosamente, el sistema de los hombres es intermediario, está entre medio entre vos y Dios. And this system of religion makes people think that the religion owns God. Y este sistema de hombres de la religión les hace pensar que la religión es dueña de Dios. And the only way people can experience God is through the religion. Y la manera de la que la gente puede experimentar a Dios es a través de la religión. Now, this is the lie of sin Esto es la mentira del pecado that makes people sick. que hace enferma a la gente It makes people believe that they are weak. y la hace a la gente creer que son débiles It makes people think that they are incomplete. y la hace a la gente pensar que están incompletos. But this is a lie. Pero esto es una mentira. So now Jesus sends his disciples Así que ahora Jesús envía a sus discípulos to heal the sick. a sanar a los enfermos. He is sending his disciples to preach against the lie of sin. Él está enviando a sus discípulos a predicar en contra de la mentira del pecado. Now let us look at what this word heal means. Ahora vamos a estudiar qué significa la palabra sanar. In the Greek, it means to wait upon someone as you serve them. Significa esperar a alguien de manera sencilla.
It also means to cure or to restore health. también significa curar y restaurar la salud. It also describes worship. También describe adoración. So when the disciples heal the sick, Así que cuando los discípulos sanaban a los enfermos, they are restoring the design of God in the minds of men. lo que hacían era restaurar el diseño de Dios en la mente de los hombres. They are restoring people to be fruitful and to multiply. Estaban restaurando a la gente para que fueran fructíferos y multiplicaran. So when they heal the sick, Cuando sanaban a los enfermos, they are preaching a gospel estaban predicando un evangelio that reveals the strength of God that is in man. que revelaba la fortaleza de Dios que está dentro de los hombres. And this strength God placed in man from the beginning. Y esta fortaleza Dios la colocó dentro de los hombres desde el principio, So that men can function in dominion. para que los hombres pudieran funcionar en dominio. So when we talk about healing, Así que cuando hablamos de sanidad, we are talking about restoring men to their original design. estamos hablando de restaurar a los hombres a su diseño original. Now, this is the healing that was revealed on the cross. Esta fue la sanidad revelada en la cruz. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, he revealed how God made you from the beginning. Él te reveló cómo Dios te hizo desde el principio. And when you come to awaken to this revelation, Y cuando nos despertamos a esa revelación, you are healed. eres sano. So someone who is healed Así que alguien que es sanado is someone who knows how God made them from the beginning. es alguien que conoce cómo Dios lo hizo desde el principio. Now, and this is what we see when Jesus died on the cross. Y esto es lo que vemos que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Now, we saw that part of the meaning of the word heal is worship. Vimos que parte del significado de la palabra sanar es adoración. Now, what is worship? Ahora, ¿qué es adoración? The first part of worship La primera parte de la adoración is to have an accurate view of God. es tener una percepción o vista precisa de Dios. Then, when you see God as He is, Cuando tú lo ves a Dios como Él es, you have a revelation of who you are. tienes una revelación de quién tú eres. So, when you say God is holy, Cuando dices Dios es santo, then God says to you, you are holy. Dios te dice a ti, tú eres santo. So, the highest form of worship Así que la forma más alta de la adoración is to become the one you are worshiping. es volverte, convertirte en aquel a cual adoras. Otherwise, your words are cheap. En otras palabras, tus palabras son baratas. Now, when I say become the one you are worshiping, Cuando yo estoy diciendo que te conviertas en aquel al cual adoras, I'm not talking about the things that you must do, no te estoy hablando de las cosas que debes hacer, but I'm talking about you discovering who God made you to be. sino que te estoy hablando de que descubras quién Dios te hizo para que fueras. So the more we study God, Así que cuanto más estudiamos a Dios, the more we behold the beauty of the King. más observamos la belleza del Rey. We then have a revelation of who we are. Más tenemos una revelación de quién nosotros somos. And this is the healing of the sick. Y esta es la sanidad de los enfermos. When you heal someone, Cuando tú sanas a alguien, you are restoring them based on God's design. lo estás restaurando basado en el diseño de Dios. And that is the design from the beginning. Y ese es el diseño que es desde el principio. Now, this is what Jesus sent his disciples to do. Esto es para lo cual Jesús envió a sus discípulos que hicieran. Now, I want us to look then at the process that brings healing. Ahora tenemos que observar el proceso que trae sanidad.
one of the definitions of healing was to wait on someone. Una de las definiciones de sanidad era esperar a alguien. And with this, I want us to then read Isaiah chapter 40, verse 31, Y para eso quiero que leamos Isaías 40:31, which will then paint a picture of how we come to this restoration. el cual nos da un cuadro de cómo encontramos esta restauración. So now Isaiah 40, verse 1 says the following. Isaías 40:31 dice lo siguiente: But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. So now the word used for wait in this verse La palabra usada para esperar en este versículo means that you are bound together through twisting. significa que estás atado, unido por medio de torcer. It also means to gather or to collect. También significa reunir o recopilar. And it also means to look patiently. Y también quiere decir observar o mirar pacientemente. So when you wait on the Lord, Así que cuando esperas en el Señor, it's not you sitting at home doing nothing no significa estar sentado esperando haciendo nada and expecting God to come and do something. y esperando que Dios venga y haga algo. When you wait on the Lord, Cuando tú esperas en el Señor, you discover that you are one with the Lord. descubres que eres uno con el Señor. You discover that God has bound himself to you. Descubres que Dios se ha atado a sí mismo contigo. And when you see that you are one with the Lord, Y cuando tú ves que eres uno con el Señor, your strength is renewed. tu fortaleza es renovada. Because you are one with the source of strength. Porque te conviertes en uno con la fuente de la fortaleza. So the strength that you have been praying for Así que la fortaleza por la cual estuviste orando is not up there in the sky, no está allí arriba en los cielos, but it is already in you. ya está en ti. And the way you discover it Y la manera en la cual la descubres is when you see that you are one with the Lord. es cuando puedes ver que tú eres uno con el Señor. Now you are bound with the Lord through a twisting. Ahora estás atado con el Señor a través de un torcer. So it describes that when God made you in the beginning, Esto describe que cuando Dios te hizo a ti en el principio, he twisted the very essence of who he is into you. significa que Él torció, como que estrujió la esencia de quién Él es en ti. And now this twisting implies something, Ahora, este torcer implica algo. that you can't run away from God. Significa que tú no te puedes escapar de Dios. Because this twisting is not like a puzzle put together. Porque este torcer no son como dos pedazos de un rompecabezas que encajan, But then it's almost like it's a complicated twisting. sino que es como una especie de torcer entretejido complicado. So God is emphasizing to you Así que Dios te está enfatizando that no matter where you go, he is always there. que no importa dónde vayas, Él siempre está allí. This is what David discovered Esto es lo que descubrió David. when he said, "Where can I run from your presence? Cuando Él le dijo, ¿dónde puedo huir de tu presencia? If I go to the mountains, you are there. Si voy a las montañas, tú estás allí. If I go to the valleys, you are there. Si voy a los mares, tú estás ahí. Even when I make my bed in hell, you are there." Aún si yo hiciera mi lecho en el infierno, tú estás ahí. What was David discovering? ¿Qué estaba descubriendo David? That he is one with the Lord. Que Él es uno con el Señor.
Now, this is what Isaiah is talking about. De esto está hablando Isaías. That when you wait on the Lord, Que cuando tú esperas en el Señor, you discover your oneness with the Lord. tú descubres el ser uno con el Señor. And this is what renews your strength. Y esto renueva tu fortaleza. This is what healing the sick means. Y de esto se trata sanar a los enfermos. That we are sent to preach to people Que eres enviado a predicarle a la gente that they are one with the Lord, que ellos son uno con el Señor. even when they don't know it. Aunque le prediquen que no es así, We see this picture. aunque ellos no lo sepan, Okay, let me explain it. In Genesis 28, en Génesis 28 we see Jacob who's running away from his brother. vemos a Jacob huyendo de su hermano, Then at some point he needs to sleep. que en un momento él necesita dormir. So he finds a rock Así que encuentra una roca and he sleeps on the rock. y duerme sobre la roca. Then he has a dream of a ladder connecting heaven and earth, Y ahí tiene un sueño sobre una escalera que conecta tierra y cielo. with angels ascending and descending on the ladder. Cuando ahí hay ángeles que ascienden y descienden en la escalera. Now, when Jacob wakes up, Ahora cuando se despierta Jacob, he says something profound. dice algo profundo. He says, "How holy is this place? ¿Cuán santo es este lugar? How awesome is this place?" ¿Cuán tremendo es este lugar? Then he says, "God was here all along, El Señor que estuvo aquí todo el tiempo, but I did not know it." pero yo no lo sabía. So your oneness with the Lord El ser uno tú con el Señor didn't start when you heard the gospel. no empezó cuando oíste el Evangelio. You were always one with the Lord, Siempre fuiste uno con el Señor, even before you arrived on earth. aun cuando hayas llegado a ese conocimiento. The gospel of Jesus Christ El Evangelio de Jesucristo is reminding you te está recordando of what was always true about you. aquello que siempre fue una verdad sobre ti. God was with you all along. Siempre estuvo Dios contigo, You just did not know it then. solamente que en ese momento no lo sabías. This is what it means to heal the sick. De esto se trata, sanar a los enfermos. We announce to them Les anunciamos a ellos what was always true about them from the beginning. lo que siempre fue una verdad sobre ellos desde el principio. Now, the second meaning of waiting on the Lord Ahora, el segundo significado de esperar en el Señor means to gather and to collect. significa reunir y recopilar. So once you know that you are one with the Lord, Una vez que tú sabes que eres uno con el Señor, the second step is discovering the oneness of the body. el segundo paso es descubrir que eres uno en el cuerpo. So the oneness of the Lord Así que el ser uno con el Señor causes the body of Christ to gather together. causa que el cuerpo de Cristo esté reunido junto. So it is impossible for you to say, "I am a son of God," Así que es imposible que tú digas, soy un hijo de Dios, and isolate yourself. y estar aislado. So you can't say you are a son of God No puedes decir que eres un hijo de Dios and not go to church. y no ir a la iglesia. Because if you are truly a son of God, Porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, you will discover that God has placed you in a family. vas a tener que descubrir que Dios te ha colocado en una familia. That's the meaning of this word to wait on the Lord. Este es el significado de esta definición de esperar en el Señor. It is to discover the family God has placed you in. Es descubrir la familia en la cual Dios te ha colocado. So the strength that you have been praying for Así que aquella fortaleza por la cual estuviste orando is found in the gathering of the saints. es hallada en la reunión de los santos. Many things that you are asking God to do, Muchas cosas que le estás pidiendo a Dios que haga, God has already answered in the brethren. Dios ya las ha asignado en esa reunión.
But because you don't honor the brethren, pero porque tú no honras a los hermanos, you suffer unnecessarily. tú sufres innecesariamente. Many things that could have been solved in one day, Muchas cosas que podrían ser solucionadas en un día, you will take 5 years to solve te va a llevar 5 años en solucionarlas. because you don't honor the brethren. Porque no estás entre los hermanos. So to wait on the Lord Así que esperar en el Señor is to discover the body of Christ. es descubrir el cuerpo de Cristo. And this is how your strength is renewed. Y así es renovada tu fortaleza. Then the third meaning of that word to wait is to look patiently. Ahora, el tercer significado de esta palabra esperar es observar de manera paciente. So this describes the dominion we have over time. Y esto describe el dominio que tenemos sobre el tiempo, That we rule over time and seasons. que gobernamos sobre el tiempo en estaciones. So our lives is not determined by natural time. Así que nuestras vidas no son determinadas por el tiempo natural. But when we are one with the Lord, Pero cuando somos uno con el Señor, we step into eternity. nos estamos parando dentro de la eternidad. So we are not ruled by natural time. Así que no somos gobernados por el tiempo natural. This is what it means to be patient. Esto significa ser paciente. It is to have God's eternal view Es tener la visión eterna de Dios on your current circumstance. en tus circunstancias corrientes, habituales. And this is what renews your strength. Y esto renueva tu fortaleza. Now, when your strength is renewed, Ahora, cuando tu fortaleza es renovada, there are 3 things that this scripture describes, hay 3 cosas que van a ser descriptas, which then reveal to us what healing looks like. las cuales nos van a revelar de qué se trata la sanidad. It says, you will mount up with wings like eagles. Te elevarás con alas de águilas. You will run and not be weary. Vas a correr y no te fatigarás. You will walk and not faint. Vas a caminar y no te cansarás. So this is a threefold restoration of healing. Así que esta es una restauración de sanidad en 3 dimensiones. Now let's look at the first one. Así que miremos la primera. That word used for mount up, Esto de la palabra que se usa para elevarse it means to ascend. significa ascender. And it also means to experience the staff. También significa experimentar el báculo o cayado del pastor. So now this refers to an eagle that has dominion over the skies. Se refiere a un águila que tiene dominio sobre los cielos, sobre el cielo. So when your strength is renewed, Así que cuando tu fortaleza es renovada, God says you have dominion over the skies. Dios te dice que tienes dominio sobre el cielo. This means you are seated in heavenly places Esto significa que estás sentado en lugares celestiales, in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Now, what is the significance of heavenly places? Ahora, ¿cuál es el significado de los lugares celestiales? Isaiah will say, heaven is God's throne and earth is his footstool. Isaías va a decir que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. So heaven describes the dominion of God. Así que los cielos describen el dominio de Dios. So when you mount up with wings like an eagle, Así que cuando tú te elevas con alas de águilas, it is God restoring you to his dominion. es Dios restaurándote al dominio de Él. So it is you discovering your authority. Así que eres tú descubriendo tu autoridad. It is you discovering that you are a king on earth. Así que eres tú descubriendo que eres un rey sobre la tierra. Now, this discovery means something. Ahora, este descubrimiento significa algo. The heavens always supply the earth. Los cielos siempre proveen o suplen a la tierra. And that is why even the scriptures will talk about this.
Y aún hay escrituras que hablan de esto, that it will speak to the heavens que se le hablará a los cielos to release resources onto the earth. para que suelten recursos sobre la tierra. So now I'm going to say something, Ahora quiero decirles algo, that you are the heavens of God. que tú eres el cielo de Dios. You are God's throne. Tú eres el trono de Dios. And God has designed you to supply the earth. Y Dios te ha diseñado a ti para suplir a la tierra. So when you are healed, Así que cuando tú eres sanado, you are not a beggar. no eres un mendigo. You are not dependent on systems of man. No estás dependiendo de sistemas de hombres. But when you function on the earth, Sino que cuando funcionas sobre la tierra, you supply the earth. tú suples a la tierra. So you carry grace Así que tú portas gracia to transform your environment. para transformar tu ambiente. So this is what it means to wait on the Lord. Esto significa esperar en el Señor. It is not God who's going to do something, No es Dios el que va a hacer algo, but it is you waking up to who God made you to be. sino eres tú despertándote a lo que Dios te llamó para que fueras. Then you will change your environment. Entonces tú cambiarás tu ambiente. So it describes that you are not inferior. Así que describe que no eres un inferior You are not in need of anything. y que no estás en necesidad de nada, But like the Apostle Peter says, sino como el apóstol Pedro dice, you have been given all things se te ha dado todas las cosas that pertain to life and que godliness. pertenecen a la vida y a la piedad. When you discover this, Cuando tú descubres esto, you are healed. eres sanado. This is the healing we have received from Jesus Christ. Esta es la sanidad que hemos recibido de Jesucristo. It is to be restored to God's original design. Es ser restaurados al diseño original de Dios. Now, the second thing that mounting up speaks about Ahora, lo segundo que habla esto de elevarnos is prophetic insight. es un discernimiento o visión profética. So when you have dominion over the skies, Así que cuando tienes dominio sobre los cielos, you have God's perspective over the earth. tienes la perspectiva de Dios sobre la tierra. So when you look on the earth, Así que cuando miras sobre la tierra, the earth does not inform you, la tierra no te da una información a ti, but it is God's perspective that informs you. sino que es la perspectiva de Dios que te informa a ti. So you look on the earth Así que miras a la tierra with a heavenly perspective. con una perspectiva celestial. This is what it means to prophesy. Esto significa profetizar, That the condition of the earth may look a certain way. que la condición de la tierra puede tener una cierta apariencia, But now when I prophesy, pero cuando yo profetizo, I have God's perspective over the matter. tengo la perspectiva de Dios sobre ese asunto. And I begin to speak the word of the Lord Y comienzo a hablar la palabra del Señor that will upgrade the environment que va a subir de nivel el ambiente to God's standard. según el estándar de Dios. Let me give an example. Déjeme dar un ejemplo. If the world says negative things about your youth, Si el mundo dice algo negativo sobre la gente joven, things like the youth is lost, cosas como la juventud está perdida, like they don't have God, no tienen a Dios, or any negative thing they say, o cualquier cosa negativa que digan, when you look at your young people, cuando tú miras a tu gente joven, you don't say what the world says, tú no dices lo que ellos dicen, but you engage a heavenly perspective sino que te involucras con una visión celestial and you begin to speak y comienzas a hablar that I see a David generation. que yo veo una generación davídica, I see a giant slaying generation. veo una generación que mata gigantes, I see a generation that kills lions and bears. yo veo una generación que mata leones y osos. So
So it doesn't matter what the world says, No te involucres con lo que dice el mundo. you begin to speak the words of heaven on the earth. Empiezas a hablar las palabras del cielo sobre la tierra. So we prophesy over Chile Así que profetizas sobre Chile that a David generation is arising. que una generación davídica se levanta. We prophesy over Chile Profetizamos sobre Chile that lions and bears will be killed. que leones y osos serán matados. We prophesy over Chile Profetizamos sobre Chile that Goliath will be beheaded. que los Goliat van a ser decapitados. And David will carry the head of Goliath Y David va a levantar la cabeza de and run Goliat to Jerusalem. y va a correr a Jerusalén. That's what we say over the young people of this nation. Eso es lo que decimos de la gente joven de esta nación. This is what it means to be healed. Eso significa ser sano. You speak heavenly words over the earth. Tú hablas palabras del cielo sobre la tierra. So the media does not inform you about your nation, Así que el mundo no te informa a vos. but it is God who informs you about your nation. Así que no es el mundo que te informa sobre tu nación, sino Dios informándote sobre tu nación. I don't know about you in South America, Yo no sé de ustedes en Sudamérica, but in Africa we are tired of prophets of doom. pero en África estamos cansados de los profetas del fracaso, Who wait for something to happen first, que esperan que algo primero suceda then they come and pretend that they have a word from the Lord. y luego vienen y pretenden que han tenido una palabra del Señor. But then we don't recognize those prophets, Pero todos reconocemos luego a esos profetas because a true prophet of the Lord porque un verdadero profeta del Señor only speaks what the Lord says solo habla lo que el Señor dice and is not informed by the media. y no le informa a los medios de comunicación. So you don't wait for the news first No esperas que vengan las noticias before you speak. antes de hablar, You inquire of the Lord sino que requieres de parte del Señor and release the word of the Lord. y sueltas la palabra del Señor. This is what it means to prophesy. Esto significa profetizar. It is to reveal the heart of God Significa revelar el corazón de Dios over a people. sobre un pueblo. It is to say that this is what God says about you. Esto es decir lo que Dios dice sobre ti. Now, this is what is described by waiting on the Lord. Esto es la descripción de lo que significa esperar en el Señor. We only speak what is in God's heart for his people. Solo hablamos lo que está en el corazón de Dios para su pueblo. Now, let us continue. Continuemos. So, the first part was to mount up with wings like an eagle. La primera parte era elevarnos con alas de águilas. Now, the second part is to run and not be weary. La segunda parte es correr y no cansarnos. Now, that word for run Esa palabra para correr actually describes this picture. en realidad describe este cuadro. It is broken pieces of pottery used to write a message and are carried by runners. Habla de pedazos de cerámica que fueron rotos, usados para escribir un mensaje y luego son llevados o portados por corredores. So it describes how messengers would function in olden times. Describe cómo los mensajeros funcionaban en los tiempos antiguos. That some messages would be written on pieces of rock. Que algunos mensajes eran escritos en pedazos de rocas. Then you have a messenger who takes that rock and runs. Luego tenías este mensajero que tomaba esos pedazos de roca y se ponía a correr. So that they deliver the message where it is sent. Así que tenían que entregar el mensaje a donde eran enviados. So to run speaks of being a messenger. Así que correr habla de ser un mensajero. It speaks of being sent to deliver a message. Habla de ser enviados para entregar un mensaje. Now, this actually pictures apostolic grace, En realidad esto es una ilustración de gracia apostólica, which is the grace of exact representation. la cual es la gracia de la exacta representación. It describes that the messenger will faithfully deliver three things. Describe que el mensajero va fielmente a entregar tres cosas.
The messenger delivers the identity of the one who sent him. Va el mensajero a revelar la identidad de aquel que lo envió. The messenger delivers the location that he is sent from. El mensajero va a revelar la ubicación a la cual fue enviado. Then the messenger testifies of the event or the message that took place. El mensajero va a testificar sobre el evento o mensaje que ocurre. So the message that we carry Así que el mensaje que nosotros portamos reveals the identity of Christ revela la identidad de Cristo in exactness. en exactitud. So when we are done delivering the word, Así que en el momento que hemos terminado de entregar la palabra, you have an exact image of who Christ is, tienes una exacta imagen de quién Cristo es, which then reveals who you are. lo cual después revela quién tú eres. When we speak of location, Cuando hablamos de ubicación, we speak of the kingdom of God. hablamos del reino de Dios. That you are not under the dominion of sin, Que no estás bajo el dominio del pecado, but you are under God's rule. sino que estás bajo el dominio de Dios. So you have been transferred from religion Que has sido trasladado de la religión to relationship with the Father. a una relación con el Padre. So there is a change in location Así que hay un cambio de ubicación, from slave to son, de esclavo a hijo, from servant to king. de siervo a rey. So when I deliver a message, Así que cuando has entregado un mensaje, I make sure that your environment te aseguras de que tu ambiente is an exact copy of the kingdom of God. es una exacta copia del reino de Dios. This is another way of saying Esta es otra manera de decir that heaven manifests on earth. que el cielo se manifiesta sobre la tierra. Remember, Jesus said, your kingdom come, Recuerden que Jesús dijo, venga tu reino, your will be done hágase tu voluntad on earth en la tierra as it is in heaven. como lo es en los cielos. This is the change of location. Este es el cambio de ubicación. That your environment Que tu ambiente reflects heavenly realities. refleja realidades celestiales. And now, number 3, there is a message or an event that you are delivering. Y número 3, hay un mensaje o un evento que es entregado. Like what Apostle Tinas mentioned earlier on. Como lo que mencionó el apóstol Tinus en la sesión anterior. That the word gospel Que la palabra evangelio is describing your nation being victorious. está describiendo tu nación como victoriosa. So in times of war, Así que en tiempos de guerra, some people would remain home algunos van a quedarse en casa while the army is engaged in battle. mientras el ejército está involucrado en la batalla. Now, once the army is victorious, Pero una vez que el ejército es victorioso, they would send a messenger van a enviar un mensajero to come and announce para venir y anunciar that the war is over. que la guerra ha terminado. So I'm announcing to you Te estoy anunciando a ti that the warfare is over. que la batalla ha terminado. The warfare is La over. batalla terminó. The warfare is La over. batalla terminó. Your God reigns. Tu Señor, tu Dios, reina. Now that's what this means. Esto significa. So now to apostolic grace Entonces, gracia apostólica is exact representation. trata de exacta representación. You bring to the people Tú le traes a la gente the exact essence of Christ, la exacta esencia de Cristo, so that Christ is fully formed para que Cristo sea formado de manera plena in a people. en un pueblo. Now let's go to the last thing before I close. Antes de terminar, voy a lo último. So you mount up with wings like an eagle. Te elevas con águilas con alas como de águilas, You run and you are not weary. corres y no te cansas, Then you walk and you will not faint.
y luego caminas y no te fatigas. Now, that word for walk Ahora, la palabra para caminar describes a staff in the palms of one's hand. habla de un cayado en la palma de alguien. And this staff is used to assist in walking or to defend against predators or thieves. Y es usado y describe que es para ayudar a caminar o para defenderse de depredadores o ladrones. So it means that as you walk, there's a staff you use to support the journey. Significa que mientras caminas hay un cayado que usas para apoyar ese viaje. So firstly, it speaks about the authority to change locations. Primero habla de la autoridad para cambiar ubicaciones. So walking speaks of migration. Así que el caminar habla de migración, That when you wait on the Lord, que cuando esperas en el Señor, there is a migration that takes place. hay una migración que ocurre And there is a staff that you have in your hand y hay un cayado que tienes en tu mano to assist you in your journey. para asistirte en tu viaje. Now, there are two things that you will use this staff for: Hay dos cosas para las cuales usarás este cayado: to fight against predators pelear en contra de depredadores and to fight against thieves. y también pelear en contra de ladrones. Now, this speaks of different mindsets Esto habla de diferentes patrones mentales that become a challenge in the journey. que se convierten en un desafío en el viaje. And there is a grace from the Lord Y hay una gracia de parte del Señor to dismantle these mindsets. para desmantelar estos patrones mentales. Now, predators have the job of opposing your identity. Los depredadores tienen el trabajo de oponerse a tu identidad. Our example would be David that we mentioned, Nuestro ejemplo sería el de David, que mencionamos antes, that he killed the lion and the bear. que él mató al león y al oso. Now, the lion speaks about El león se refiere a mindset of fear. una mentalidad de temor. In Amos, there's a scripture that says En Amós hay una escritura que dice that when a lion roars, que cuando un león ruge, who can but be afraid? ¿quién no va a estar temeroso? And when the Lord speaks, Y cuando el Señor habla, who can but prophesy? ¿quién no puede hacer otra cosa que profetizar? So it describes that when a lion roars, Describe que cuando un león ruge, the natural response is fear. la respuesta natural es el temor. Now, this is a false mindset Ahora, esta es una mentalidad falsa that we are called to dismantle. que fuimos llamados a desmantelar. So when David kills the lion, Así que cuando David mata al león, he's dismantling the spirit of fear. él está desmantelando el espíritu del temor, del miedo. This is the grace we have been given. Esta es la gracia que se nos ha sido dada. Then David kills the bear. Luego David mata al oso. Now the bear speaks of multiple things. El oso habla de cosas múltiples. It can speak of the viciousness of life, Puede hablar de lo vicioso de la vida, but it can also speak of a break in relationships. pero también puede hablar de roturas en las relaciones. You will remember the 42 young people ¿Recuerdan ustedes las 42 personas jóvenes who dishonored Elisha que deshonraron a Eliseo and they were killed by bears? y fueron asesinados por osos? So there is a false mindset Hay una mentalidad falsa that brings dishonor to fathers. que trae deshonra a padres. These are people who think, I don't need a father. Estas son personas que piensan, no necesito un padre. That is a false mindset of a bear Esta es una mentalidad falsa de un oso that will only lead to destruction. que solo te va a conducir a destrucción. So this grace of this staff Esta gracia del cayado describes a shepherd describe a un pastor who actively protects the sheep
que de manera activa protege a las ovejas against these predators. en contra de estos depredadores. So it describes a messenger of the Lord Así que describe un mensaje del Señor who ministers the word que nos ministra la palabra to cleanse the minds of men para limpiar las mentes de los hombres from these false mindsets. de estas mentalidades falsas. This is what happens when we are healed. Y esto es lo que sucede cuando somos sanados. This is why Jesus sent his disciples Y para esto Jesús envió a sus discípulos to heal the sick. para sanar a los enfermos. He was cleansing the minds of men Él estaba lavando las mentes de los hombres from false mindsets. de falsas mentalidades. Then lastly, we are talking about thieves. Lo último, hablamos de ladrones. Now, thieves oppose your inheritance. Así que los ladrones se oponen a nuestra herencia. So these are mindsets Estas son mentalidades and messages, y mensajes that say to you, que te dicen a ti you must look to the future que debes mirar hacia el futuro for things God has given you now. para cosas que Dios te ha dado ahora. So God has already given you everything now. Así que Dios ya te ha dado todo ahora. But a thief Pero un ladrón will say that it is still for the future. es aquel que te va a decir todavía es para el futuro. And you must now be subjected to a system Y ahora tienes que seguir sujeto a un sistema that will sell to you que te va a vender a ti things God already gave you for free. cosas que Dios ya te dio gratuitamente. So God says you are a son of God. Dios te dice que eres un hijo de Dios. The thief will say no one day in the future. Y el ladrón te va a decir, no, un día en el futuro. God will say you are saved, spirit, soul, and body. Dios te dice, eres salvo espíritu, alma y cuerpo. The thief will say no, your soul is still being saved. No, el ladrón te va a decir, no, tu alma todavía está siendo salva. And your body will one day be saved in the future. Y en el futuro, un día, tu cuerpo será salvo. So it postpones to the future things God gave you now. Así que pospone para el futuro cosas que Dios te dio ahora. That is a thief. Ese es un ladrón. That now God has released a grace, Que Dios ahora ha soltado una which gracia, is the grace of a shepherd, que es la gracia de un pastor, to protect the sheep para proteger a las ovejas from these thieves. de estos ladrones. And I say to you, this is what is happening Y esto te digo, esto está sucediendo throughout the nations. a través de las naciones, That the grace of the shepherd is being restored que la gracia del pastor está siendo restaurada to protect the sheep para proteger las ovejas from predators de depredadores and thieves. y de ladrones. So there's coming a time of confrontation Así que viene un tiempo de confrontación, where we will boldly challenge false doctrine. así que en el cual vamos a desafiar de manera audaz falsas doctrinas. This is the boldness of David. Esta es la audacia de David, That while old men feared Goliath, que cuando los hombres todos temían a Goliat, David was provoked in his spirit. David fue provocado en su espíritu. And when he looks at Goliath, Y cuando él miró a Goliat, he says, who is this uncircumcised Philistine él le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? to defy the armies of the living God? Para desafiar al ejército del Dios vivo. I say to you again, a David generation is arising. De nuevo te digo, una generación davídica se está levantando. The anointing of the shepherd is released. El manto del pastor es soltado. And the role of the shepherd Y el callado del pastor is to protect the sheep es para proteger a las ovejas against false doctrine. en contra de falsas doctrinas. So with this I say to you, Y con esto les digo, there is healing that is coming to the nations. hay sanidad que viene a las naciones. And this healing actually was there from the beginning. Y esa sanidad siempre estuvo allí desde el principio. That the nations are being restored Que las naciones están siendo restauradas to God's original design. al diseño original de Dios. So
This healing is what Christ revealed on the cross. Esta sanidad es lo que Cristo reveló en la cruz. We are preaching what has always been true about you. Estamos predicando aquello que siempre fue verdad sobre ti. That you are a son of God. Que tú eres un hijo de Dios. God is your father. Que Dios es tu Padre. And you are one with God. Y que eres uno con Dios. So healing is coming to the land. Así que la sanidad viene a la tierra. There is healing in the land. Hay sanidad en la tierra. Chile is healed. Chile está sano. There is healing in the land. Hay sanidad en la tierra. There are no more curses. No hay más maldiciones. There is no more witchcraft. No hay más hechicería. There is no more sickness. No hay más enfermedad. There is no more disorder. No hay más desorden. But the word of the Lord has come Sino que la palabra del Señor ha venido to bring order to this land. para traer orden a esta tierra. So I prophesy over you Así que profetizo sobre ti that the word of the Lord comes with authority que la palabra del Señor viene con autoridad to challenge disorder. para desafiar el desorden. So systems of disorder Así que para todo desorden will crumble down. va a ser derrumbado. Systems of disorder Cualquier enfermedad de will be desorden, removed distorsión será quitada. because the word of God is powerful. Porque la palabra del Señor es poderosa. The word is not just a suggestion, La palabra del Señor no es una sugerencia simple, but the word of God carries power sino que la palabra del Señor porta poder to challenge the status quo para desafiar el status quo and to demand that the kingdom of God y para exigir que el reino de Dios, manifests on earth manifestado sobre la tierra, as it is in heaven. sea como lo es en los cielos. So when we say the kingdom of God has come, Así que cuando decimos que el reino de Dios ha venido, that is a military term. esto es una declaración militar. We are coming with an eviction notice Hemos venido con una nota de evacuación to say every false authority para decir toda falsa autoridad has no right to rule over you anymore, no tiene ya más derecho para gobernar sobre ti, because the kingdom of God has come. porque el reino de Dios ha venido. In fact, you are the kingdom of God. En realidad tú eres el reino de Dios. You carry the power of God. Tú portas el poder de Dios. You carry the authority of God. Tú portas la autoridad de Dios. As He is, Como Él es, so are you in this earth. así eres tú en esta tierra. So wherever you are, Así que donde sea que tú estés, you are the exact expression of God. tú eres la exacta expresión de Dios. You carry the exact substance of God. Tú portas la exacta esencia, sustancia de Dios. That is why we don't worry about spiritual warfare, Por eso no estamos ahí con guerra espiritual. because you don't fight with a false authority. Porque tú no luchas con una falsa autoridad. No, you present an eviction notice Cuando tú presentas una carta de That- evacuación, that you never had the right to rule in the first place. que no tienes el derecho para gobernar en primer lugar, The devil has no right to rule. el diablo no tiene ningún derecho a gobernar. Demons have no right to rule. Los demonios no tienen ningún derecho a But gobernar. now I say to you Ahora te digo a ti that the body of Christ que el cuerpo de Cristo has the right to rule. tiene el derecho de gobernar. So now I instruct you, Así que ahora te instruyo, I command you te mando to stand as kings. a pararte como rey. I command you Yo te mando to wear your crowns. a portar, a usar tu corona. I command you Yo te mando to carry your royal staff. para llevar tu callado de I realeza. command you Yo te mando to wear your royal robe. a usar tus ropajes reales. You are now seated for rulership. Así que ahora estás sentado para gobierno. This is who you are. Esto es quien tú eres. And wherever you go, Y a donde quiera que tú vayas, you influence your environment tú influencias tu ambiente unto the glory of God. para la gloria de Dios.
Grace and peace to you. Gracia y paz a ustedes.